Hola a todos, hola a todas, gracias por estar aquí. Espero que estén disfrutando WITS y que se estén entreteniendo mucho con estos talleres. Hoy voy a presentarles algo que realmente llega al diseño de pensamiento para la solución de problemas. He pensado mucho en esto y tratando de combinar este expertise entre dos áreas para hacer para enfrentar todos los retos. Entonces, bueno, primero que nada, bienvenidas. Me llamo Cita, soy candidata de doctorado en la Universidad de Stanford en Ingeniería Química y Diseño de Pensamiento. Y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Estoy lista para pasar unos 40 minutos provechosos y divertidos con ustedes. Tengo dos objetivos de este taller. El primero es que quiero que aprendan los dos primeros pasos o etapas del pensamiento de diseño y de este proceso, y después quisiera hacer una actividad para practicar este remodelamiento de mentalidad. Entonces, algo que necesitan para que lo tengan a la mano, van a necesitar una pluma o lápiz, van a necesitar algunas hojas de papel. Y les pido que traigan consigo su creatividad. Durante este taller les voy a pedir que vean a los problemas de una manera diferente de lo que lo hacen normalmente. Entonces les pido voluntad y apertura de mentalidad. Y esto nos debería de ayudar a empezar. Nuestro amigo Marcel Proust, novelista francés, describió su viaje perfectamente y dijo que el único viaje real de descubrimiento consiste no únicamente en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos, una nueva mirada. Entonces espero que este taller les dé una diferente visión para la resolución de problemas científicos con una nueva visión. Entonces empecemos con una pequeña actividad. Esperemos que este sea ya un tema conocido por ustedes. Digamos que tienen que definir y solucionar un problema de datos con un equipo. Entonces, les pido a todos y a todas que que piensen en los pasos. Entonces, tomen su hoja de papel, sus lápices o plumas. Les voy a dar como 60 segundos. Tomen notas, anoten lo que necesiten. ¿Cuáles son los pasos para definir y resolver un problema científico con un equipo? Ok, esperemos que tengan algunos pensamientos reflejados en su hoja y por supuesto, yo para entender esto como diseñadora pensé que haría unas entrevistas. Quisiera entrevistar a mis amigos científicos, a los estudiantes de programas de ciencias aquí, de ingeniería, en matemáticas, en estadísticas, etcétera, para ver qué pasos tomarían ellos. Entonces, así se ve las soluciones. Entonces siempre era primero los datos y que esos datos iban a definir el problema. Después limpieza de datos y selección del modelo, y esto nos llevaba a la solución del problema. También escuché algo muy interesante muchas veces que les quiero compartir y que es realmente algo que encontré por todos lados. Primero, la persona dijo, primero entré en pánico.
Luego, la parte más difícil es definir los problemas y me dieron muchos nervios. La gente dice que lo más difícil es definir el problema. Es- Estamos trabajando con datos científicos, entonces solucionar estos problemas es difícil, pero lo más difícil aún es definir los problemas. Entonces, aquí vamos a ver nuestra intención, tal vez estemos sesgando la solución, tal vez la solución lastime a otras personas y o tal vez tengan consecuencias buenas o malas. Entonces, de aquí viene el proceso de solución. Entonces, normalmente nos enfocamos científicamente en la solución de problemas y aquí tratamos de tener una estrategia, un resultado, algún valor para nuestro negocio, para nuestro cliente o lo que sea. Entonces, yo quiero ver de dónde vienen realmente estos problemas. Entonces, en el pensamiento de diseño, el énfasis es más, está más en encontrar el problema más que en resolverlo. Entonces, normalmente siempre ponemos más esfuerzos en el segundo paso para ver cómo se soluciona y también usamos más recursos. Entonces, los otros pasos ya no tienen tanto impacto si los comparamos con la solución que se basó simplemente en los datos. Entonces, en vez de tener este esqueleto o este esquema, yo propuse algo que se vería más como esto. Un proceso de definición que toma en cuenta a las personas y sus reales necesidades. Y aquí tenemos los diferentes pasos de solución de todo el proceso de resolución y ya los conocemos, pero esto conlleva una mentalidad abierta de realmente ver el problema, de regresar a ver todas estas claves de contexto provenientes de las personas con las que hablamos. Entonces, esto es difícil para los científicos ir al campo, porque nosotros, como lo sabemos en la educación científica, nos enseñan a tratar los datos y después solucionar en vez de empezar por las personas y el contexto y ver cuál sería el problema que realmente merita ser tratado. Entonces, a mí me parece que esto nos puede dar mayores o mejores soluciones para el mundo. Entonces, creo que si pensamos en el pensamiento de diseño, esto nos hace preguntar qué es, ¿cierto? Entonces, la definición central diría que tiene un enfoque basado en el ser humano para tener una resolución creativa de problemas. Entonces, les voy a enseñar cómo funciona este proceso y cómo nos lleva a diferentes consideraciones que hay que tener en la ciencia de datos. Entonces, vamos a ir más en detalle en este modelo de hexágonos. Entonces, probablemente sea el proceso de pensamiento de diseño más famoso, viene de este Instituto de Diseño de Stanford y este instituto se conoce como DISCO y yo le añadí otro paso que es la itinerancia y solo puede funcionar si ustedes así lo quieren y también se puede colocar entre cada uno de los pasos. Entonces vamos a ir uno por uno para ver cómo funciona en los marcos de trabajo de ciencia de datos. El primer paso es la empatía. Esto nos va a ayudar a poner a las personas en el centro, ver cuáles son las partes involucradas, qué es lo que los dirige, qué es lo que pasa y probablemente hasta ahora la ciencia de datos no lo tomaba en cuenta, es entender realmente el problema en su totalidad. Cómo las personas trabajan, qué es lo importante para ellos. Tal vez quieran información o datos de encuestas, pero sin reflexionar y sin entender a las personas que se están encuestando,
probablemente su encuesta no refleje lo que están buscando y entonces tal vez la información esté sesgada o probablemente esté trabajando, no sé, para una compañía de vacunas para ver si hay que aplicarla en cierta región y no se puede tener una herramienta apropiada si no se sabe quién está involucrado en la distribución, quién está utilizando estas recomendaciones, quién está tomando las decisiones, a quién se está incluyendo en la distribución. La igualdad y la ética también salen a flote cuando estamos poniendo a la parte humana en el centro del análisis. Entonces, empatizar con las partes toma tiempo, requiere capacitación e intención. Pero si se hace correctamente, el resultado para la resolución del problema va a agregar, va a enriquecer el proceso, mucho más que si solo se empieza con los datos. El segundo paso es definir el problema. Como ya lo dijimos, es la parte más difícil de todo el proceso. Empezar a construir desde la empatía normalmente se va a traducir como puntos importantes, como tales contradicciones del contexto, tal vez sorpresas que ni siquiera, que ignoraban. Y esto les va a dar tiempo a ustedes y a su equipo, si es que están trabajando en equipo, para precisar y tal vez tomar en cuenta cuáles datos están disponibles para poder definir un problema que es importante. Esta declaración les va a ayudar a ver cómo el equipo lo entiende, qué es lo que están considerando y cómo van a seguir adelante. Entonces, supongamos que están construyendo un sistema de currículum. Entonces, pensando, ok, ¿qué necesitaríamos para un algoritmo de reclutamiento para los potenciales empleados que van a estar enviando sus currículos para que los reclutadores tengan esta información y puedan tomar decisiones y que puedan involucrar a otros en esta toma de decisiones? Y entonces hay que incluir diferentes puntos de vista y puede ser que esta información los lleve a otro tipo de problemas y a otro tipo de soluciones. ¿Cómo no discriminar a ciertos tipos de personas o de currículos? Una vez que esta declaración del problema está lista, entonces después tenemos idear, que es el tercer paso. Entonces ahora hay que pensar en las posibles soluciones y aquí es donde entran los datos. Tenemos que entender los datos que tenemos que pueden resolver el problema que ya está definido. Entonces ahora hay que ver cómo utilizar estos datos y esto puede incluir diferentes tipos de modelos que ya están disponibles y cómo seleccionar los que queremos usar. Entonces, bueno, ya entendieron la idea. El punto es que los datos, los modelos son herramientas y el cómo, de cómo solucionar esto, pero no son el eje de la solución, sino que nos llevan hacia posibles soluciones. Lo que realmente queremos aquí es tener una generación abierta de soluciones, hacer como lluvia de ideas sin juicios y tener un espacio abierto de posibilidades donde podamos compartir ideas con las diferentes visiones que queremos intentar. Entonces, esto es la etapa de los prototipos, que es el cuarto paso. Entonces, aquí realmente en aviación, por ejemplo, es cuando se hacen las pruebas. No se trata de llegar a la perfección. De hecho, es el contrario. Se trata de baja fidelidad para probar. Es una manera de mostrarle al usuario, ok, te voy a ayudar de esta manera, cómo funciona el modelo, cuál va a ser el enfoque del usuario que va a tener, qué expertos vas a utilizar. Y también puede que estén pensando en diferentes códigos, lo que hacen, lo que usan, lo que no usan, las visualizaciones, etcétera. Entonces, una vez que tenemos estos prototipos, el último paso que queremos seguir es hacerle pruebas a estos prototipos. Aquí es donde viene la parte importante de los comentarios, de la retroalimentación, la empatía, ver a quién le sirve esta función, qué partes interesadas están involucradas y cómo funcionamos con esta solución. Entonces nos podemos remontar a estas personas y preguntarles, bueno, ¿qué opinan? Digamos que podemos continuar con una distribución, no hay que seguir con este ejemplo de distribución de vacunas. Aquí lo importante es tener, por ejemplo, resultados o conclusiones importantes y que nos ponemos enfrente de nuestro
Por ejemplo, nuestra parte interesada regional, de acuerdo a lo que vemos también. También aquí simplemente necesitamos X, Y, Z, también necesitamos ABC como resultados. Nunca lo sabremos sino hasta que hacemos pruebas. Entonces, una vez que tenemos estos prototipos, hacemos pruebas y todo esto es parte de la iteración. También simplemente, aquí lo que vamos a hacer es tratar de entender cuál es el resultado final que tenemos, para simplemente también nosotros simplemente ayudar a las personas con este inicio del proceso. Todo este proceso, por supuesto, que requiere de práctica. También los resultados después de usar estos pasos, tal vez también pueden ser un poquito mejores, más importantes de acuerdo a lo que vemos, también para ver cualquier tipo de consecuencia en nuestro trabajo. Eso es lo que ocurre cuando usamos este proceso en mi propio trabajo de ciencia de datos. Ahora que ya ahondamos un poquito más en este modelo en particular, les voy a mostrar otra visualización de este proceso que a lo mejor nos podría dar un poquito más de perspectiva al respecto. Aquí les quiero mostrar este marco de trabajo de las 8 habilidades del diseño. Es un marco de trabajo que ya está haciendo la Universidad de Stanford, además de mejorar los modelos que tenemos. Las 8 capacidades o habilidades de diseño necesarias para que los diseñadores hagan un buen trabajo, que esto se aplica a todos los científicos y todos los ejemplos de datos que hemos presentado ahorita. Por ejemplo, navegar en la ambigüedad, aprender de los demás, sintetizar la información, experimentar rápidamente, pasar entre lo concreto y lo abstracto, crear y generar de manera intencional, comunicar de manera deliberada y diseñar su trabajo de diseño. Aquí podemos ver cómo es que muchos de estos puntos también se aplican en los ejemplos que mencionábamos con los 5 modelos de ciencias. Entonces aquí tenemos aquí que una empresa que es IDEO es muy famosa, que utiliza estos principios también para diseño, nos dice que una verdadera innovación nos lleva a esta intersección de visibilidad, deseo y viabilidad. Entonces esta intersección de estas 3 áreas es lo que nos va a llevar a una verdadera innovación. Es lo que tenemos para el contexto de negocios, que tal vez puede ser útil para ustedes, para sus propias empresas, para ver cómo trabajan con esto, cómo trabajamos también nosotros respecto a estos puntos de datos. Ahora, por último, pero por eso menos importante, lo que yo hago respecto a esta ciencia de datos y respecto a este proceso de pensamiento, para mí es así siempre. Empezamos con muchas cosas, tenemos muchísima incertidumbre. Poquito a poco empezamos nosotros simplemente a llegar al punto de claridad. Ahora, aquí el truco con todo esto es que estamos simplemente sintiéndonos más cómodos con esta parte. También podemos saber que no es fácil para nada. Estamos, por supuesto, navegando en esta incertidumbre. Entonces, exactamente es esta idea la que quiero ahora que veamos para la segunda parte de este taller. Hagamos un ejercicio para sentirnos más cómodos con esta incertidumbre. Me gustaría que todos sacan la pluma, lápiz, un pedazo de papel. Lo que quiero que hagan es que dibujen 30 circulitos en este pedazo de papel. Aquí tengo este pedazo de papel, lo voy a hacer con ustedes. Entonces 5, como una fila de 5. No tiene que ser perfecto. 5, 5 y 6 hacia abajo. Bueno, 5 columnas y 6 filas. Ya tiene sus 30 circulitos, ya tiene su pluma y su lápiz listos. Entonces lo que les voy a pedir que hagan ahorita es que simplemente que hagan que estos círculos vacíos son blancos. Simplemente ustedes lo puedan dibujar cositas. Por ejemplo, van a tener 3 minutos para ello. Algún objeto reconocible. Tenemos aquí 3 minutitos en sus marcas. Listos, fuera.
¿Cómo van? ¿Ya tienen todo? ¿Están listos? ¿Cómo van? Going. Bueno, es momento de dejar la pluma o el lápiz. Ya dejemos la pluma y el lápiz, ya no trato de llenar ningún tipo de circulito, ya nada. ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron como yo la primera vez que hice esto? Quizás fue algo así, como que ay, o así, como que ay Dios, o como me sentí la primera vez que lo hice, así me sentí con miedo. También aquí algunas preguntas para que reflexionemos. ¿Se atoraron? ¿Pensaron en todos los distintos tipos de sonrisas o caritas felices, tristes, enojadas? De repente no se les ocurría nada más, no sabían qué más dibujar ahí. ¿Cómo se sentían cuando se atoraron? Y después tuvieron algún momento de revelación, ajá. Y de repente dicen, ya sé, ya, puedo hacer pelotas. O de uno de básquetbol, uno de béisbol, uno de voleibol, y no sé qué otro tipo de bolas puedo hacer, o de pelotas, pero ese fue ese momento donde el cerebro dijo, ya sé, ya entendí, voy a hacer esto. Y de repente siguieron haciéndolo una y otra vez y a lo mejor se volvieron a atorar. Entonces esa tensión que tenemos entre sentirse así atorados y simplemente desbloquearse, bloquearse, desbloquearse, es una sensación muy poderosa. Esto simplemente es una experiencia por la que acaban de pasar y nos muestra que nuestro cerebro agrupa las soluciones en esquemas. Como estaba diciendo antes, probablemente lo que todos hicieron fue ver dentro del círculo. Pusieron una carita feliz, una triste, una enojada, lo que sea. Después se bloquearon, después tuvieron el momento de revelación, voy a hacer una, ya saben, de básquetbol o lo que sea. Y de repente una de béisbol y una de ese tipo de bola y demás. Entonces, ¿quién dijo que había que mantener los dibujos dentro del círculo? Nadie lo dijo. ¿A alguien se le ocurrió dibujar algo fuera del círculo? Quizás usaron varios circulitos o usaron círculos para algo tridimensional tal vez, o tal vez simplemente tiraron ahí, ¿no? Lo que hicieron fue tiraron, o hicieron un avioncito de papel, trataron de lanzármelo hacia la pantalla, a lo mejor simplemente lo dibujaron de otra forma en el papel. Entonces yo cuando facilité esto, de pasado y en persona, con frecuencia me dicen, no me dijiste que eso se podía, o no me di cuenta que podía hacer eso, no sabía. Aquí yo no les di ninguna de estas reglas, lo único que dije fue que los circulitos sean objetos que puedan reconocer. Pudo haber sido cualquiera de estos ejemplos.
Es nuestro cerebro el que agrupa estas soluciones en esquemas. Cuando se nos dan reglas, pero bueno, nadie nos da esas reglas más que nosotros mismos. Entonces, ahora que sabemos esto, hay que tratar de hacer la toma 2. A ver, en esta tomen otra hojita de papel. Voy a ir por otra hojita de papel. Y ahora les voy a pedir que hagan la mismo dibujito. 30 circulitos, 5 columnas por 6 filas. Bueno, tiene sus 30 circulitos. Ahora van a tener la misma dirección, van a tener el mismo tiempo, unos 3 minutitos, pero les voy a dar una nueva función. Ahora quiero que usen ideas que les di. Tan simple como eso. Empiecen a partir de las ideas que les di en sus marcas. Listos, fuera. Y buenos momentos de detenernos. Entonces hablemos sobre cómo se sintieron en esta ronda. Yo espero que se hayan sentido un poquito más así. Este ejercicio, si no lo han escuchado, tiene que ver sobre cómo podemos nosotros simplemente replantear el programa. Simplemente hay que ver cómo podemos tener simplemente acceso a ese nuevo espacio de problemas que no sabemos que existía, debido a nuestras propias funciones, a las funciones que teníamos. Entonces este ejercicio de 30 círculos en este contexto se lo pedí prestado a mis profesores David Kelly y Bill Burnett. Este ejercicio tiene aprendizajes, lecciones muy interesantes. Ojalá que les guste y que lo hayan aplicado aquí lo que estamos haciendo. Aquí primero tenemos este que es muy bueno para simplemente tener esta sensación de sentirse atorados. Simplemente lo vemos así en esta sensación. También nos ayuda a pensar en cómo ocurre este problema, en qué momento llega este momento de revelación. También es muy importante cuando pensamos en muchos de nuestros desafíos y problemas importantes, cuando tratamos de buscar simplemente el momento de
trabajar con estos problemas, para ver cómo podemos bloquearnos y desbloquearnos y sentirnos muy cómodos con esta tensión que nos provocan estas dos áreas. Nuestro cerebro también lo que hace es que establece condiciones límites, que también va a afectar nuestros resultados. Son el tipo de cosas que no queremos que pasen también. Simplemente tenemos estas soluciones para no tener acceso a todo el espacio de las soluciones. Estamos haciendo aquí nuestros problemas como parte del servicio. Ahora también nosotros aprendemos a partir de esto que las soluciones pueden existir, pero pues también nuestro cerebro no nos va a permitir que tengamos acceso a ellos. Entonces, ¿qué hacemos y cómo nos podemos nosotros simplemente aquí impulsar para entender nuestros problemas y ver cómo podemos definir el problema, ya sea de tal forma que podamos de cierta forma ampliar esto a las distintas áreas en las cuales podamos tener acceso a distintas soluciones potenciales? Queremos poder simplemente tener acceso a todas estas soluciones, no solamente que nuestro propio cerebro nos mantenga así, sino que, por último, esto nos demuestra cómo es que las personas, empresas y equipos nos ayudan simplemente y cómo acaban estas situaciones, cómo vamos a salir de estos, bloques, estos obstáculos, cómo vamos a nosotros aprovechar la situación. Esto es algo que vemos nosotros que es muy bueno, sobre todo con los ejecutivos, con todas las personas, técnicos, no técnicos. Este ejercicio siempre es un éxito. Estas lecciones siempre son muy buenas, sobre todo para el área de la ciencia de los datos. Yo sé que sí nos ayuda muchísimo por este tipo de mentalidad cuando estamos viendo nuestros problemas. Entonces, quería yo aquí acabar con esta parte del taller. Quería decirles que este es David Kelley, un profesor, uno de mis profesores de Stanford, el profesor en diseño, y es uno de los fundadores también de esta ideal. Y él hablaba respecto de que el pensamiento de diseño tiene que ver sobre desbloquear el potencial y crear una confianza o una seguridad creativa. Esa es la idea que él tiene, una seguridad creativa, es decir, tener la seguridad de permitirnos ser creativos, de permitirnos tener acceso a las soluciones que normalmente no querríamos encontrar porque estamos medio ocultos en esta idea de no soy creativo. No, todos somos creativos y simplemente tenemos que desarrollar esta seguridad para permitir que brille esta creatividad en cualquier trabajo que hagamos. Entonces, bueno, esta es una mentalidad muy poderosa que se aplica a cualquier programa, por ejemplo, de ciencia de datos. Entonces ya estamos llegando aquí al final de nuestro taller. Ahora quiero yo hablar sobre esto respecto a aquí la sonda que les propuse yo, o esta prueba de resolución de problemas. Y si lo vemos así es para entender este proceso, para saber cómo cada uno de estos pasos lo podemos tomar nosotros de manera intencionada y cómo los podemos replantear para entender específicamente cuál es el problema de fondo. Aquí, por supuesto que para esto tenemos que confiar un poco. Va a ser un poco diferente que los 30 circulitos. O qué ha pasado cuando les di instrucciones más vagas o más ambiguas. O simplemente como les puse esta musiquita como de abejitas trabajando que les generaba como una sensación más nerviosa. Y después les puse un poquito de música más relajada para que confiaran un poquito más, se sintieran más seguros, más cómodos. Entonces simplemente piensen cómo pueden darle estos a sus equipos y cómo en equipos pueden resolver y cómo pueden hacer este tipo de proceso, ya sea con datos numéricos, cualitativos, con modelos de selecciones, básicamente cualquier proceso que puedan tener, simplemente se requiere confianza. Entonces, como les dije al inicio de este taller, saben que esto es apenas la base o la superficie, creo que no vemos. Hay que ahondar para ver más cosas. Simplemente quiero escucharlos para que piensen y me digan, bueno, tenemos muchas cosas que hacer, que incluye aquí como partes interesadas, empatía con ellos. Hay que identificar verdaderamente qué es lo que están pensando y sintiendo las personas, qué les preocupa, qué los motiva, y usar todo esto para entender, identificar las necesidades que nos ayudan simplemente a ver qué tipo de problemas tenemos. Y eso también nos lleva, por supuesto, también a problemas muy interesantes sobre la ética de los datos, integridad de datos, no solamente sobre cómo vamos a recuperar los datos o con quién los vamos a compartir también, cómo se van a utilizar estos datos, de dónde provienen, la relación con las partes interesadas, muchos temas muy interesantes en ese sentido, consideraciones. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a técnicas de definición de problemas, remodelar esto, cómo podemos tener este tipo de ejercicios para replantear el problema. Pensamos que tenemos de esta forma el problema, a lo mejor lo podemos mejorar de alguna otra forma. Ahora, si pasamos a la segunda columna, hay muchas cosas que tenemos que ver en cuanto a igualdad en las soluciones. ¿Quién sacó esta iglesia? ¿A quién le sirve? ¿Quién se beneficia? ¿Cómo se distribuyen las cargas?
tiene muchas implicaciones en este sentido. Creo que también técnicas, también de acuerdo a cómo lo tenemos aquí, también todo eso que formamos la parte superficial. Hay que ver cómo podemos también nosotros hacer esto y cómo podemos incluir aquí las distintas ideas con las que estamos trabajando, con las personas en las cuales estamos viendo todo esto. Hay muchas cosas que tenemos que mencionar en este sentido. También contar historias es una parte muy interesante. ¿Cómo podemos compartir y comunicar estos resultados? ¿Cómo podemos difundir estos resultados? ¿A quién se los vamos a difundir? ¿Cómo los vamos a mostrar? Es una cuestión, no sé, que lo vamos a ver como a modo de un código, cifras muy buenas, o cómo vamos a explorar el espacio que estamos tratando de mostrar. ¿Cómo es la solución? Simplemente tenemos que contar una historia respecto al proceso por el que pasamos para mostrar el contexto de nuestro trabajo y no solamente lo que muestra el trabajo. Y por último, también yo ofrecería esta idea para hacer cosas como criticar, dar retroalimentación. Solamente mejoramos y simplemente tenemos esta iteración simplemente para criticarnos y también para encontrar ese tipo de comentarios para ver nuestros puntos parciales, para ver si es mucho más verdadero, más correcto para usarlo como parte del contexto, como parte de nuestros equipos. Y todo eso por supuesto que también es muy importante para poder obtener más confianza entre nosotros. También para verlo en cuanto a determinados desafíos que son bastante complicados. A veces decimos, bueno, quiero aprender más. Y entonces, ¿qué puedo consultar o qué puedo hacer? Bueno, les compilé unos cuantos recursos que me gustaría que vieran. Si quieren aprender un poquito más, yo les sugeriría que fueran a esta página web, a la de D-School o D-School de Stanford. Tienen muchos ejercicios, muchas actividades que pueden utilizar con sus propios equipos. También tenemos excelentes programas de educación para ejecutivos, programas manuales, vayan a la página web. Ahora, si quieren tomar más clases, más oportunidades, sobre todo enfocándonos en el pensamiento en distintas áreas, hay que ver una IDEO U o IDEO U, ¿no? De la Universidad de IDEO, que tiene también clases fantásticas que pueden tomar, que van desde algunas que son a nuestro propio paso, otras que tardan más meses. Aprovechen esta oportunidad. Ahora, si quieren hacer algo, si quieren probar algunas de estas técnicas, yo les sugeriría que empiecen con este Do Mural, que es un trabajo muy importante. Aquí simplemente, si están en una institución educativa, se pueden inscribir, pueden tener una cuenta gratuita, pueden colaborar, por ejemplo, en una especie de pizarrón blanco, donde pueden hacer publicaciones, hacer todo tipo de cosas en esta época de la pandemia donde queremos estar enfrente de los mismos. Bueno, Mural es muy bueno, también es una solución excelente para trabajar de manera colaborativa. Yo lo he usado básicamente en todos mis proyectos, entonces sí se lo recomiendo muchísimo. Simplemente quiero recomendarles aquí sobre cómo pueden también ustedes tener aquí un ejemplo de algoritmo que creamos. Si lo escuchamos aquí, es un juego muy bueno que se llama Supervivencia. Es algo que podemos hacer simplemente para poder entender aquí cómo tenemos buenas intenciones, cómo podemos también tener este tipo de resultados. Yo los invito a que jueguen este juego y que también simplemente veamos cómo es el proceso de diseño, cómo nos pudo haber ayudado también con esto, con la forma que tiene este algoritmo. Entonces, es un juego muy interesante. Y por último, estamos aquí leyendo, tenemos aquí 3 libros que les sugiero que empiecen a leer. Entonces, bueno, lo primero que tenemos es Creative Confidence o Seguridad Creativa, que es de David M. Kelly. Escribieron este libro y es tiene aspectos generales muy buenos, sobre todo para esta mentalidad que tenemos, también uno que se llama Where to Care o Conectados o Creados para que nos importe, de Pat Knight, que también es un catedrático de la universidad también, y escribió. Bueno, sabemos que él como tal no es un catedrático de Stanford, él es el director ejecutivo de John Associates, que bueno, es una empresa fantástica, y escribió respecto de cómo es que la empatía verdaderamente genera resultados de negocios, mejores resultados de una perspectiva de negocios. Es un excelente libro. Y por último, un libro que a mí personalmente me ha gustado mucho, que se llama Designing Your Life o Diseñando tu Vida, de Bill Burnett, mi profesor, y su socio de negocios, que es Dave Evans. Escriben sobre este proceso de pensamiento para que ustedes hagan su vida personal, de carrera, muchísimas ideas muy buenas. Es, bueno, un libro muy bueno porque tiene muchas acciones. Y la última parte que tenemos aquí que les voy a compartir es de Ray Eames. Ray y su esposo Charles Eames también fueron diseñadores de mucha influencia, llevaron
también diseñó al campo del día de hoy y dijo, elijan sus esquinas, véanla con mucha atención, de manera intensa, con la mejor capacidad que tengan y de esa forma tal vez van a poder cambiar el mundo. Entonces yo creo que aquí todo el mundo está cambiando el mundo en su propia forma especial, particular, y me da mucho gusto poder tener ese tiempo con ustedes, haberlo pasado con ustedes. Simplemente les agradezco muchísimo por haber pasado el tiempo conmigo en este taller. Aquí simplemente en WITS les deseo lo mejor, la mayor de las suertes, que puedan aprender y que puedan tener muchas más lecciones de este taller y que lo puedan aplicar a su propio mundo, también para que la ciencia de datos sea aún mejor para ayudar a nuestra sociedad. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Ojalá que disfruten el resto de las conferencias.